Normalmente todas las células, chicos, cumplen con un ciclo de vida, ¿ya? Lo que yo quiero que ustedes sepan es primero el concepto del ciclo celular, que es muy importante. ¿Cómo se lo define? Ahí se los dejo anotado si quieren para que lo vayan anotando. Es el conjunto de acontecimientos que van a ocurrir desde que una célula se origina hasta que una célula se divide para dar origen a dos células hijas. ¿Ya? Miren, acá yo dibujo una célula y resulta que esta célula va a llegar a un momento donde va a agarrar y se va a terminar dividiendo, ¿cierto? Se divide para dar lugar a dos células hijas. Entonces, desde que una célula se originó, esta célula recién se acaba de originar, hasta que agarra y se divide para dar origen a dos células hijas, todo este periodo es el ciclo celular, o sea, todo eso abarca desde que se origina hasta que se divide. ¿Ya? Normalmente tiene dos fases, consta de dos fases, ustedes ya la conocen. Una se llama la interfase y la otra se llama la fase M. ¿Ya? La interfase, también denominada la fase de no división celular, porque la célula no se divide en la interfase. ¿Ya? No se divide, no hay división celular. Pero sí hay actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula en la interfase realiza sus actividades, a la cual se les ha sido designado. ¿Ok? Y la otra fase en la cual se divide el ciclo celular es la fase M, o la fase de división celular. Y no se olviden que la división celular puede ser por dos mecanismos, ya sea por mitosis o por meiosis. Y esos son algunos conceptos importantes. Ahora, miren, esta diapositiva es para recordar un poco que una célula, no se olviden que tiene dos grandes compartimentos, un citoplasma que está por fuera y un núcleo. Ambos están separados por una doble membrana celular que se llama la envoltura nuclear. ¿Ya? La envoltura nuclear me separa el citoplasma del núcleo. En el citoplasma yo voy a encontrar específicamente los orgánulos citoplasmáticos, ¿ok? Los famosos organitos citoplasmáticos, los cuales sabemos que se dividen en membranoso y no membranoso. ¿Ya? Ahora, además voy a contener a la matriz citoplasmática, también denominada citosol, que es una solución que está aquí dentro del citoplasma, donde, entre comillas, podríamos decir que están suspendidos los organismos. Y el núcleo, lo más importante que contiene, chicos, es el genoma o el ADN. ¿Ya? El material genético se encuentra en el núcleo. Ahora, fíjense, una célula normalmente va a cumplir un ciclo de vida y ella puede encontrarse en dos grandes fases. En una interfase, que es la fase de no división celular, pero no se olviden que aquí hay actividad. Las células realizan sus funciones en la interfase. ¿Ya? Y la fase N es la fase de división celular. Aquí solamente la célula se divide y nada más. ¿Ya? Y puede ser por dos mecanismos, mitosis o meiosis. ¿Ok? Bien. Ahora, otro dato muy importante es que normalmente la fase M, chicos, es bien cortita, dura un pequeño corto tiempo. En cambio, la interfase suele ser la más larga. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, bien, vamos de una vez introduciendo lo más importante. El mismo esquemita que les hice, acá se lo tienen en la diapositiva. El concepto de ciclo celular, chicos, no se olviden, es todos los acontecimientos que van a ocurrir desde que una célula se originó hasta que se divide y da origen a dos células hijas. Aquí termina el ciclo. Obviamente, aquí va a comenzar otro ciclo celular de esta célula. Estas van a comenzar su ciclo y eso se sigue repitiendo una y otra vez. En todo este espacio ocurren acontecimientos. Eso es el ciclo celular. Entonces tenemos dos fases, ya saben ustedes perfectamente. Interfase
y fase E. Ya son las dos grandes fases. Yo les aconsejo a ustedes que este esquema lo realicen, porque este esquema les va a resolver, les va a ayudar a repasar este tema del ciclo celular y lo van a hacer muy fácil, porque es muy didáctico. Ya lo van a hacer. Si ustedes lo agarran en una hoja grande o simplemente lo tienen en una diapositiva, igual les ayuda muchísimo a repasar. Ok. La interfase, chicos, fíjense que siempre es más larga que la fase E. Eso es importante que se acuerden. Ahora, esta interfase se subdivide en tres grandes subfases, si ustedes quieren llamarlas, o tres grandes etapas. ¿Ya? La primera se llama la fase de G1 o GAP1. La segunda se llama la fase de síntesis y la tercera se llama la fase GAP2. ¿Ok? Eso es importante que ustedes se recuerden. La interfase se subdivide en tres. Muy importante. ¿Ok? Bien. ¿Qué más es importante que ustedes sepan? Resulta, chicos, que a veces las células entran en un periodo que se denomina fase GO. Esa fase GO significa offside, ¿ya? O sea que están fuera del ciclo celular. Ya entran en un periodo de offside, que están fuera, se retiran o salen del ciclo celular. ¿Ya? Normalmente, este periodo de GO significa que la célula entra en un periodo, ¿ya?, de hipoactividad replicativa. ¿Ya? Cuando la célula entra en una fase GO, está en un periodo de hipoactividad replicativa. ¿Qué quiere decir? Que la célula tiene poca actividad para dividirse. ¿Ya? Eso significa. El término hipo significa poco. Poca actividad replicativa o poca actividad de dividirse. ¿Ya? Bien. Ejemplo de algunas células que entran en este periodo, chicos, por ejemplo, son las neuronas. Las neuronas, ¿ya?, ellas agarran y llega un momento donde ya no cumplen el ciclo celular. Agarran, salen del ciclo celular y entran en un periodo de hipoactividad replicativa. Ya no se dividen más. Y a lo largo de nuestra vida, las neuronas ya dejan de dividirse, ya no se dividen. ¿Ya? Solamente realizan sus funciones básicas. Otro ejemplo característico, ¿ya?, son los hepatocitos. Los hepatocitos son las células que forman al hígado, o sea, el parénquima hepático. ¿Ya? Estos hepatocitos, chicos, también entran en un periodo de hipoactividad replicativa, o sea, dejan de dividirse. Pero lo interesante, y esto quiero que nunca se olvide, es que algunas células son capaces de volver nuevamente a ingresar al ciclo celular siempre y cuando exista un estímulo adecuado, ¿ya? O un estímulo fuerte. Si existe un estímulo adecuado, una célula que está en el periodo de GO puede volver a entrar al ciclo celular y puede volver a dividirse. ¿Ya? El mismo ejemplo es el del hígado, los hepatocitos. Cuando existe, por ejemplo, la lesión del hígado, hay necrosis, muerte celular, y a veces se daña por completo lóbulos completos del hígado. Eso tiene que volver a regenerarse, y el hígado es un excelente órgano con alta capacidad de regeneración. Estos hepatocitos, ¿ya?, el estímulo que los va a hacer volver a entrar al ciclo celular va a ser la lesión del hígado. Cuando el hígado se lesiona o pasa algo, tienen que volver a regenerarse. Eso activa a los hepatocitos a que vuelvan a ingresar al ciclo celular. ¿Ya? Esos son algunos datos importantes que ustedes tienen que saber. ¿Ok? ¿Y qué significa esto de diferenciación terminal? Que normalmente
las células que entran en esta fase de GO, fuera del ciclo, son células maduras que están completamente diferenciadas, como las neuronas, por ejemplo, que ya no vuelven a dividirse más. Otro ejemplo característico son las células del músculo cardíaco, ¿no? Del músculo cardíaco. ¿Okay? Las células del músculo cardíaco, chicos, ¿ya? También entran en un periodo de diferenciación terminal, se diferencian por completo y entran aquí. Salen del ciclo y quedan aquí. Se dice que la famosa célula cardíaca ya no es capaz de volver a regenerarse, volver a proliferar. ¿Ya? Es otro ejemplo que les puedo dar. Bien. Por último, la fase M, que es la segunda fase del ciclo celular, es la fase de división celular. Acá las células se dividen. ¿Ya? Ahora, en el caso de la mitosis, chicos, en el caso de la mitosis, vamos a ver de que esta se divide en 4 subfases, ¿no? Ustedes ya la conocen. En una profase, metafase, anafase y telofase. Ese es el mnemotécnico. PMAT, el mnemotécnico, para que se acuerden las 4 subfases en las cuales se divide la mitosis. ¿Okay? Y esto, chicos, es el esquema general acerca del ciclo celular. Las 2 fases en las cuales se divide y las subfases que contempla cada uno. A este esquema ustedes le pueden aumentar lo que ustedes quieran. Si quieren pueden borrarlo esto y colocar acá en una hoja grande, colocar G1 por ejemplo, agarran un cuadrito y colocan, ocurren 3 principales acontecimientos acá. En la fase S ocurren 2 principales acontecimientos. En la fase G2 ocurren también 2 principales acontecimientos. Lo mismo acá. En cada uno de ellos, ustedes pueden ir anotando sus acontecimientos, hacerse un pequeño dibujo. Eso ya depende de cada uno. Pero este esquema se lo recomiendo porque es de manera bien general para que ustedes sepan. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre en la interfase. ¿Ya? Van a ver ustedes que en la interfase dijimos que se divide en 3, ¿no? S y G2. Acá tienen más o menos los tiempos que tarda normalmente cada fase. ¿Ya? Entre 9 a 12 horas, de 7.5 a 10 horas y 1 hora. ¿Ok? Eso es de manera general. Puede variar. ¿Ya? Ahora yo quiero que ustedes anoten. Chicos. En la fase de G1 ocurren 3 grandes acontecimientos. Para que nunca se olvide. En la fase, estamos aquí, G1, ¿ya? Es una fase muy importante. Ocurren 3 grandes cosas. Primero, hay crecimiento celular. En la fase de G1, la célula crece, aumenta de volumen, ¿ya? Aumenta de tamaño. ¿Ok? Eso, chicos, tiene nombre. Eso se denomina, como ustedes ya lo conocen, hipertrofia, ¿no? ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia es el aumento de tamaño o de volumen de una célula. Para que no se olviden, ¿ya? Muy importante. Mauricio, ¿cómo hace esta célula para aumentar de tamaño? Es sencillo. Una célula para que aumente de tamaño tiene que captar nutrientes, o sea, tiene que introducir a su interior nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Puede ser glucosa, puede ser aminoácidos, puede ser iones, ¿ya? Tiene que meter nutrientes a su interior y esta célula, una vez introduzca los nutrientes, empieza a sintetizar sus componentes, ¿ya? Entonces, para que una célula aumente de volumen, capta nutrientes y sintetiza sus componentes, ¿ya? Eso es lo que tiene que hacer una célula para aumentar de volumen. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Qué componentes puede sintetizar una célula para aumentar de volumen? Ustedes saben, chicos, que las células tienen, por ejemplo, un esqueleto, ¿cierto? Tiene un esqueleto proteico que se denomina el citoesqueleto.
El citoesqueleto, chicos, está formado por proteínas, ¿ya? Proteínas de actina, de miosina, ¿ok? Entonces, si la célula empieza a sintetizar estas proteínas de miosina y de actina que forman su citoesqueleto, entonces esta célula empieza a aumentar de tamaño, ¿cierto? Imagínense que ustedes tengan la capacidad de agarrar y poder sintetizar los componentes de los huesos y su esqueleto empieza a crecer. Obviamente ustedes también van a aumentar de tamaño. Lo mismo con la célula. La célula sintetiza sus componentes. Puede sintetizar su mismo citoesqueleto y empezar a aumentar de tamaño. ¿Ya? Segundo acontecimiento que ocurre en la fase G1, chicos, es hay actividad celular. ¿Ya? Entonces yo no quiero que ustedes, chicos, se olviden de que yo les había dicho que la interfase se denomina la fase de no división. Aquí les dije que hay actividad celular. Pero, Mauricio, exclusivamente donde hay actividad celular, donde la célula hace sus funciones, aquí, en G1. Ahí la célula hace sus funciones a las cuales se les fue designada. ¿Ya? Ejemplo de qué funciones es muy fácil, chicos, muy fácil. Si es una célula muscular, obviamente su función va a ser contraerse. ¿No ves? Si es un enterocito, chicos, el enterocito es la célula que forma la mucosa del intestino, su función va a ser absorción, absorber nutrientes. Si es una neurona, su función es transmitir impulsos nerviosos. Si es un adipocito, una célula de grasa, su función es almacenar grasa. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué célula hablamos, vamos a ver su función. Todas esas funciones se realizan aquí en la fase G1. ¿Ya? Ahí doy, por ejemplo, el ejemplo de una célula muscular se contrae, una neurona transmite impulsos nerviosos. Y el tercer acontecimiento que ocurre en la fase G1, chicos, es la síntesis proteica. La célula sintetiza proteínas, varios tipos de proteínas, varios. Pero hay una que yo quiero que ustedes se acuerden. Sobre todo, sintetiza proteínas que están involucradas en la duplicación del ADN. ¿Ya? Anótenlo, chicos. Sobre todo, la célula sintetiza proteínas que están involucradas en la duplicación del genoma o del ADN. ¿Ya? ¿Qué proteínas son esas? Sobre todo hay dos, la ADN polimerasa y ADN sintetasa. Son dos. En realidad estas son enzimas, ¿no? Pero bueno, son proteínas. ¿Ya? ADN polimerasa y ADN sintetasa. ¿No? Son dos proteínas que la célula sintetiza y que les va a ayudar a duplicar su material genético. ¿Se dan cuenta cómo la célula es tan inteligente que agarra y hasta sintetiza proteínas y se prepara para poder duplicar su material genético? Eso es lo que hace. ¿Ya? Bien. ¿Qué ocurre en la fase S, chicos? La famosa fase S. La fase S también denominada fase de síntesis. Ocurren dos acontecimientos, anótenlo igual bien grande. Número uno, ocurre la síntesis de ADN, o si ustedes quieren, entre paréntesis, duplicación del ADN, es lo mismo. Y el segundo acontecimiento es la duplicación del centrosoma, chicos. ¿Ok? Duplicación del centrosoma. Entonces, ¿qué acontecimientos ocurren en la fase S? Síntesis de ADN o duplicación de ADN es lo mismo, y duplicación del centrosoma. ¿Ya? No se olviden, esos son los dos grandes acontecimientos. Chicos, se dan cuenta cómo la célula en la interfase, exclusivamente en la fase S, duplica su ADN, ¿lo ven? Es importante que se acuerden eso, resáltenlo con rojito. Y fíjense que está duplicando su ADN antes de ingresar a la división celular, o sea, la fase M. Duplica su material genético antes de ingresar a la fase M. Eso es importante. ¿Ya? Bien. Miren,
Duplicación del ADN. Esta es una célula normal, su núcleo, en su interior de su núcleo, ¿qué tenemos? El material genético. Y ese material genético, ¿qué le ocurre? Se duplica. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ver, el material genético se duplica. Ahí está el color blanco 1, y si quieren acá se lo pinto, ahí está el otro. Se duplica. Aparece su copia, si ustedes quieren. ¿Ya? Y eso es importante que se acuerden. ¿Ya? Bien. Por otro lado, el segundo acontecimiento es la duplicación del centrosoma. Miren de bonito, chicos. Una célula. Acá les muestro un centrosoma, miren. Ya sé que no se logra ver hasta atrás, ahorita lo voy a dar la imagen. Ahí está un centrosoma. Y miren cómo se duplica el otro centrosoma. Ahí hay dos. Fíjense para que lo puedan ver. Ahí está. Acá hay un centrosoma y acá el otro que está duplicado. Y fíjense que ambos centrosomas se van a ambos polos de la célula. Eso también es importante. Y lo más importante que yo quiero que se acuerden es que siempre tiene que el centrosoma duplicarse. Si no se duplica el centrosoma, no hay formación de uso mitótico. ¿Ya? Si no se duplica el centrosoma, chicos, miren, no hay formación de esta estructura que se llama el uso mitótico. No se forma. ¿Ya? Sí o sí tiene que duplicarse, chicos. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Ya? Ahora les voy a explicar un poco qué es el famoso centrosoma. ¿Ya? Esto también está en el tema de célula, de citoplasma celular, de histología de Ross. Pero se lo voy a explicar más o menos de manera general. Los centrosomas, chicos, están formados por centriolos. ¿Ya? Acá yo te dibujo un centriolo y acá te dibujo otro centriolo. ¿Ya? Ahí está, un centriolo y eso. Eso es un centrosoma. El centrosoma tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre del centrosoma? MTOC. ¿Qué significa MTOC? Centro organizador de microtúbulos. El centrosoma también se denomina centro organizador de microtúbulos. Y está formado, no se olviden, por dos centriolos. Este centrosoma agarra y se duplica. Acá te lo dibujo el otro centrosoma duplicado. Ahí está. Se duplica. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense. ¿Por qué se llama centro organizador de microtúbulos, chicos? Porque a partir del centrosoma se van a originar los famosos microtúbulos. ¿Ya? Es a partir del famoso centrosoma que se originan los famosos microtúbulos. Entonces, Mauricio, ¿de dónde se forman los microtúbulos del centrosoma? No se olviden mucho. ¿Ya? Acá evaluamos los otros famosos microtúbulos. Y así es como se forma el uso mitótico, chicos. El uso mitótico está formado por microtúbulos. ¿Ya? Los microtúbulos, chicos, son proteínas. ¿Ya? Son cadenas largas en forma de tubito que están formadas por proteínas. ¿Cómo se llama la proteína que forman los microtúbulos? Se llaman tubulinas. ¿Ok? Si más o menos quieren, si yo me pongo ahorita a explicar un poco del microtúbulo, chicos, nos vamos a pasar un poco porque para lograr entenderlo bien, un poco extenso. ¿Ya? Los que han comprado el libro que yo les ofrecí, ahí está, por ejemplo, bien explicado esta parte, chicos, de los microtúbulos, cómo está constituido y todo. Si ustedes se van, por ejemplo, al apartado
aparato reproductor masculino, que es el cuarto tema. Ustedes saben que la cola del espermatozoide está formada por microtúbulos, ¿verdad? Entonces ahí les explico, hay un apartado, un cuadro grande donde les explico cómo está constituido el microtúbulo y demás. Si quieren después leerlo para conocer un poco más. ¿Okay? Bien. Entonces, dos grandes acontecimientos que ocurren en la fase S. En la fase G2 simplemente hay más crecimiento de la célula, hay mayor crecimiento y además, aparte de que hay más crecimiento celular, la célula ya se evalúa ella misma para ver si está con las condiciones adecuadas para entrar a división celular. En la fase de G2 la célula se autoevalúa ella misma. ¿Okay? Bien, acá les muestro un esquema mental sobre el ciclo celular. Yo lo que quiero que ustedes estudien también, chicos, que se lo voy a dejar, ¿ya? En cada una de estas fases, por ejemplo, mira acá, interfase se divide en tres, ¿verdad? En cada una de las fases, chicos, nosotros tenemos puntos de control, ¿ya? Y eso quiero que ustedes lo estudien y lo escriban en su esquemita. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar y colocar ya. G1, colocan ahí y colocan un punto de control, por ejemplo. En G1, por ejemplo, uno se llama punto de restricción, se llama un punto de control. Y colocan ahí. Y acá colocan otro punto de control del daño del DNA en G1, es otro punto de control. ¿Ven? Cada fase tiene sus puntos de control y a su esquemita, si ustedes quieren, aumenten eso y va a estar completo. Esos puntos de control el doctor Sangüesa a veces nos pregunta, chicos, por eso les digo, ¿ya? Los famosos puntos de control. Continuando, vamos a ver la mitosis, ¿ya? El mecanismo celular de la mitosis, para que ustedes entiendan por sí. Ya vimos ahorita la interfase, ¿cierto? No se olviden las tres subfases en las que se divide, qué cosas ocurren en cada una. No se olviden la duración en horas, también es importante. No se van a olvidar de a su esquemita añadirle los puntos de control. Y ahora vamos a ver con la fase M o la mitosis, ¿ya? O la división celular. Vamos a ver qué hace la célula cuando se divide. La mitosis, chicos, ¿cómo se la define? Este es el concepto más completo que ustedes pueden anotar. Está en su libro también de histología de Ross, es el más completo que hay. Dice, es un proceso de segregación cromosómica y división nuclear, seguida de división citoplasmática, que tiene por finalidad dar origen a dos células hijas que son idénticas a la madre. ¿Ya? Eso es importante. Yo les aconsejo a ustedes que este concepto ustedes lo vayan descomponiendo en pedacitos. Así lo van a poder estudiar bien. ¿Qué significa, por ejemplo, segregación cromosómica? Segregación cromosómica, chicos, significa formación de cromosomas y repartición de manera igualitaria a dos células hijas. Ya, esa es segregación cromosómica. ¿Qué significa segregación cromosómica? Formación de cromosomas y repartición de manera igualitaria a las dos células hijas. Eso. Formación de cromosomas y repartición de manera igualitaria a dos células hijas. Eso quiere decir segregación cromosómica. ¿Por qué está esto en el concepto? Porque en la mitosis se forman los cromosomas y luego se reparten a las dos células hijas que van a dar como resultado. Se reparten de manera igualitaria. Además,
En la mitosis existe la división nuclear, o sea, la división del núcleo, que se llama cariocinesis, y después de que el núcleo se divide, recién se divide el citoplasma. La división del citoplasma se llama citocinesis. ¿Okay? Y por último, como resultado de la mitosis, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener dos células hijas que son iguales o idénticas a la célula madre. Eso es todo el concepto de la mitosis. ¿Ya? Consta de 4 fases, ya saben, profase, metafase, anafase, telofase. A ver. Y existe una quinta fase, chicos, que está entre medio de la profase y la metafase. Aquí, entre medio de ambas, hay una quinta fase que se llama la famosa prometafase. ¿Ya? Se dice que está al final de la profase. Y esto, chicos, anótenlo con rojo porque siempre lo pregunta el doctor, lo pregunta muy frecuentemente. Porque ocurren 3 acontecimientos importantes aquí que no pueden ustedes pasarlos ya. Siempre se lo preguntan. Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, acá yo les hice una diapositiva donde, entre comillas, vamos a repasar todo lo aprendido. Bien, acá inicia el ciclo celular y acá termina el ciclo celular. Este es como una hoja como una ruta de vida de la célula. Por todo esto pasa la célula hasta que se divide de origen a dos células vivas y se acabó su ciclo. Todo eso es su ciclo de vida de la célula. ¿Ok? Bien. Primero, la célula está en un periodo de interfase. Bueno, la interfase dijimos que es el periodo de no división celular. Dijimos que la célula aquí hace sus funciones, a la cual se le puede decir nada. Dijimos que se divide en 3 subfases. La fase G1, S y G2. ¿Ok? Eso es importante. Bien. La fase, chicos, de G1, dijimos, hay crecimiento celular, la célula aumenta el tamaño, la célula hace sus funciones, hay actividad celular y sintetiza proteínas. ¿No ven? Eso dijimos. Sobre todo aquellas que están involucradas en la duplicación de ADN. Luego viene la fase S. ¿Qué ocurre en la fase S? ¿Se acuerdan, chicos? Este material genético, este genoma, agarra y se duplica, está duplicado. De color rojito está el material genético original y de color negro está la copia. Eso ocurre en la fase S, ¿verdad? ¿Qué más se duplica, chicos? El centrosoma, ¿verdad? El que se lo está allá. Ahí está. Ahí hay uno y se duplica de origen a otro. ¿Ya? Y la fase G2 simplemente hay más crecimiento celular. Muy bien. Eso ocurre en la célula. Luego la célula entra a la división celular, que son los demás. ¿Qué pasa? Vamos anotando, chicos. Primer acontecimiento que ocurre es la profase, ¿no? Es la primera fase de la mitosis. Entonces, en la profase, chicos, ustedes van a ver de que existen 2 cosas, 2 acontecimientos. ¿Ya? Anótenlo bastante grande porque es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? Primero, primer acontecimiento que ocurre en la profase, hay condensación de la cromatina y entre paréntesis coloquen, se forman los cromosomas. ¿Ok? Condensación de la cromatina y entre paréntesis se forman los cromosomas. ¿Ya? Eso es importante, chicos. Y el segundo acontecimiento, los centrosomas se dirigen o se van dirigiendo hacia ambos polos de la célula. No sé si ustedes pueden ver como estos centrosomas, miren, aquí estaban pegaditos, pero acá ya se empiezan a separar y se empiezan a dirigir a ambos polos de la célula. ¿Bien? Ese es el segundo acontecimiento que hay en la profase. ¿Ya? Primero, la cromatina se
condensan, ¿verdad? Y se forman los famosos cromosomas. Yo quiero, chicos, que ustedes sean bastantes observadores acá. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Miren. ¿Cuál es la diferencia entre este material genético y este material genético acá? ¿Ya? Está en cromosoma. Acá nosotros tenemos cromatina. ¿Ya? La cromatina es el material genético, pero que no está condensado. Es un material genético no condensado. En cambio, acá tenemos al cromosoma. El cromosoma, anótenlo, se forma cuando la cromatina se condensa. ¿Ok? ¿Y qué significa que la cromatina se condensa, chicos? Significa que la cromatina se pliega. Plegarse quiere decir que se compacta, se pliega. ¿Ya? El ejemplo que siempre dan, y que el doctor Sangüesa también lo da en su clase, es el ejemplo de la serpentina, ¿cierto? La serpentina viene ya compactadita, no es así enrollada en un círculo, pero uno la puede desplegar, la serpentina. Esa serpentina desplegada es la cromatina, pero cuando está bien compactada, bien plegada, es el cromosoma. ¿Ya? Y se lo dibujo acá. Esta es la cromatina, toda desplegada, y cuando la cromatina le da la gana, agarra y se compacta, y al compactarse se forma el cromosoma. ¿Ven? Cromatina, o sea, el material genético distendido, y cuando le da la gana de compactarse se forma el cromosoma. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo interesante acá, chicos? ¿Se acuerdan qué pasaba en la fase S? Se duplicó. Duplicación, ¿lo ves? Del ADN, ¿no? Bien. El ADN original va a formar una cromátide del cromosoma. Y la copia va a formar la cromátide hermana, se llama, o cromátide copia también se llama. ¿Okay? Y así es como está formado un cromosoma. Un cromosoma tiene los siguientes componentes. Tiene una cromátide, tiene su bracito, tiene una parte central que se llama el centrómero, chico, ¿ya? El centrómero es donde se unen ambas cromátides. Y se unen porque aquí en el centrómero hay una proteína en forma de anillo, como si fuera un anillo, que se llaman las coecinas, ¿ya? Acá así hay como un anillo que lo mantiene unida a ambos, y que esa proteína se llama coecina, ¿ya? Las coecinas reúnen ambas cromátides a nivel del centrómero. Los extremos del cromosoma se llaman telómeros. ¿Okay? Y por último, chicos, resulta que cada cromátide en la parte central, yo no te estoy hablando del punto de unión de dos cromátides, sino cada cromátide en la parte central va a tener un conjunto de proteínas que se recibe un nombre y se llama cinetoporo. Es importante el cinetoporo. ¿Ya? No se olviden. Esos son todos los componentes del cromosoma, chicos. ¿Ok? Esos son todos. Bien. Entonces, en la profase, chicos, habíamos dicho que se condensa la cromatina, se forma el cromosoma y los centrómeros se van yendo hacia los polos de la célula. ¿A ver? Bien. Vamos ahora, chicos, a la famosa prometafase, o sea, el final de la profase. Ocurren tres acontecimientos que siempre se preguntan. Primer acontecimiento, chicos,
se desintegra la envoltura nuclear. O sea, la envoltura nuclear se fragmenta, se desintegra, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Qué era la envoltura nuclear? Es esa doble membrana celular que envuelve al núcleo, ¿no? Eso es la envoltura nuclear. Entonces, el primer acontecimiento, se desintegra la envoltura nuclear. Segundo acontecimiento, desaparece el nucleolo. Y el tercer acontecimiento, chicos, ya se producen o se forman, si ustedes quieren, los cinetocoros. ¿Ya? Esos son los tres acontecimientos que ocurren en la prometafase. Bueno, a ver, comparemos. Miren, esto es el núcleo. Esa es la envoltura nuclear, chicos. ¿Ya? No se olviden que la envoltura nuclear tiene unos espacios que se llaman los poros nucleares. ¿Qué ocurre en la prometafase? Esta envoltura nuclear se fragmenta, se desintegra la envoltura nuclear, se rompe. Segundo acontecimiento que ocurre, miren, acá yo tengo el nucleolo de esta célula. Acá desaparece el nucleolo. Segundo acontecimiento. Y el tercero, chicos, es se forman los cinetocoros. Los cinetocoros son un complejo proteico que está en cada cromátide. Miren, este es el cromosoma. ¿No ven? Esta es una cromátide y esta acá es otra. Cada cromátide, miren, se lo dibujé de color amarillo, tiene un cinetocoro. Ahí está. Cinetocoro para esta cromátide y cinetocoro para esta otra. ¿Ven? Entonces se forman los cinetocoros, ¿ya, chicos? Se forman los cinetocoros. Es el tercer acontecimiento que ocurre en la prometafase. ¿Ok? Bien, chicos, esos son los tres. Ahora vamos con la metafase. Vamos con la metafase. La metafase ocurre en dos acontecimientos. Número uno, se forma el uso mitótico. Y número dos, chicos, los cromosomas se alinean en el plano central. ¿Ya? Primer acontecimiento, entonces, se forma el uso mitótico y el segundo, los cromosomas se alinean en el plano central. ¿Ya? Ese plano central, chicos, se lo denomina la placa ecuatorial o la placa de la metafase. ¿Ya? Miren, vamos acá. Acá estamos en la metafase, chicos. Fíjense, acá yo tengo mis dos centrosomas, ¿no ven? ¿Qué se origina a partir de cada centrosoma? ¿Se acuerdan? Los microtúbulos se originan, ¿no ven? A partir de cada centrosoma, ¿se acuerdan? Cada centrosoma me permite que se originen los microtúbulos. Se desprenden. Bien. Lo primero que ocurre, se forma el uso mitótico. Y lo segundo, los cromosomas se alinean en el plano central. Acá en la parte central están alineados. Esta región central se denomina la placa ecuatorial o la placa de la metafase. Esta región central, así se denomina. Por eso se dice que en la metafase los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Eso es lo que ustedes van a ver. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacen los cromosomas para alinearse aquí en la placa ecuatorial? Es sencillo, chicos. Estos microtúbulos van y se van a ir a prender, chicos, al famoso cinetocoro de los cromosomas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los cromosomas tienen su cinetocoro? Cada cromátide tiene su cinetocoro, ¿no? Entonces, estos microtúbulos van y se prenden a cada cinetocoro.
Y al prenderse o unirse, empujan al cromosoma. Si este cromosoma estaba acá, digamos, en los dibujos, si el cromosoma estaba acá, ahí está el famoso cromosoma, viene el microtúbulo, se une al cinetocoro y lo empuja hasta el plano central. Así es como se alinea la placa central. ¿Ya? Entonces, gracias a que se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial, gracias a los microtúbulos del uso mitótico que lo empujan hacia la placa ecuatorial. Ya no se olviden eso. ¿Ok? Bien. Si ustedes son un poquito más curiosos, chicos, lean. El uso mitótico ya está formado por 3 tipos de microtúbulos: polares, cinetocóricos y antrales. Ya leanlo, después que les pregunten. ¿Ok? Muy importante. Luego de eso, chicos, viene la famosa anafase. La anafase es bien sencilla y fácil. Ocurre un solo acontecimiento. ¿Ya? En realidad son 2, chicos. Dividámoslo en 2 para que ustedes lo tengan más entendido en su cabecita. Primer acontecimiento, se disuelven o se rompen si ustedes quieren, los anillos de coesina. Primer acontecimiento, se rompen los anillos de coesina. Se rompen los anillos de coesina. ¿Ya? Siempre me van a la cocina. ¿Qué son los anillos de coesina? ¿Se acuerdan, chicos? Las cromátides estaban unidas en el centrómero gracias a proteínas en forma de anillo que se llamaban coesina. Estas coesinas, ¿qué pasa en la anafase? Se rompen. ¿Ya? Una vez se rompen, ambas cromátides obviamente van a estar separadas, ¿no? Ya no van a estar unidas. ¿Y qué es lo que ocurre? El segundo acontecimiento de la anafase, cada cromátide es traccionada al cada polo de la célula. Cada cromátide es traccionada a cada polo de la célula. Eso es lo que ocurre en la anafase. Entonces en la anafase, chicos, se rompen los anillos de coesina y cada cromátide es traccionada hacia cada polo de la célula. Ahí ustedes están viendo cómo cada cromátide está siendo traccionada hacia cada polo de la célula. Eso es lo que ocurre en la anafase. Y la última, chicos, es la famosa telofase. Ocurren varios acontecimientos. Ahí está, anafase. En la anafase, chicos, primero los cromosomas, o sea, cada cromátide, se despliega y se transforma en cromatina. Ese es el primer acontecimiento que ocurre. Miren, chicos, fíjense la forma de este material genético. Miren, ya no está en forma de cromosoma o de cromátide, ¿no? Ya no está como una hilera. Ese es el primer acontecimiento que ocurre en la telofase. Cada cromátide se despliega y se transforma en cromatina. ¿Ya? Desplegada. Segundo acontecimiento, chicos, se vuelve a formar la envoltura nuclear. ¿Ya? Se forma o se vuelve a formar la envoltura nuclear. ¿Ya? Se vuelve a formar la envoltura nuclear que rodea al material genético. ¿No? ¿Se dan cuenta? Acá la envoltura nuclear vuelve a formarse rodeando el material genético. ¿No? Obviamente. Se vuelve a formar. ¿Ya? Siguiente. Vuelve a reaparecer el nucleolo. El nucleolo vuelve a reaparecer. Imagínense, por ejemplo, que ese es el nucleolo. El nucleolo vuelve a reaparecer. Tercer acontecimiento es ese. Y el cuarto acontecimiento, chicos, es la citocinesis, o sea, la división del citoplasma para que se formen dos células vivas.
Miren, acá ya se está queriendo dividir el citoplasma. Obviamente que de aquí, ¡pac!, se desprende y ya tenemos dos células que entonces, chicos, eso esto vendría a ser todo lo que podemos resumir del famoso